Bueno, en esta oportunidad vamos a ver la ley de signos. Hay dos posibilidades. Cuando los números a operarse tienen igual signo, en este caso, el 3 es positivo y el 5 es positivo. Bajamos, el 10 también es positivo y el 5 es positivo. Cuando un número no tiene un signo explícito, se sobreentiende que es positivo. Y aquí tenemos igual caso, pero con signo cambiado. El 10 es negativo y el 5 es negativo. Entonces, ¿qué nos dice? Si los números tienen igual signo, se suman. Entonces, sumamos. El 3 es positivo y el 5 es positivo. Entonces sumamos 5 más 3, 8. Y dice, y se colocará el signo que acompaña al mayor número. En este caso, el mayor número de 3 y 5 es 5. Colocamos su signo, en este caso es positivo. Listo. Otra manera gráfica de ver esta situación es mediante una línea gráfica, en donde partimos de 0 y en la parte izquierda irían los números negativos y en la parte derecha los números positivos. Aquí el -1, el -2, el -3, el -4 y así sucesivamente. En la parte derecha irían los números positivos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y así sucesivamente. Entonces, vemos aquí el +3. Lo podemos localizar en la línea gráfica. El +3. Y nos dice +5 positivo. Eso quiere decir que vamos a ir a la derecha 5 unidades más. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ese vendría a ser la solución. El positivo 8. Sigamos con el otro ejemplo. El +10 y el +5. Los dos tienen el mismo signo, entonces se suman. 10 más 5, 15. Y se coloca el signo que acompaña al mayor número. En este caso sería el número 10, que es positivo. Lo podemos colocar el positivo o no, ya que se sobreentiende que es positivo. Lo podemos hacer también en la línea gráfica. Para la parte izquierda son negativos y para la parte derecha son positivos. Positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vemos el positivo 10, lo localizamos en la línea gráfica. Aquí está. Y nos dice 5 unidades positivas. Esto quiere decir que nos trasladaremos 5 para la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, que vendría a ser el número 15. Y ese vendría a ser la solución. Ahora, el otro caso es cuando los dos números son negativos. ¿Qué nos dice? En este caso, cuando los signos son iguales, los números se suman.
el 10 es negativo y el 5 es negativo, entonces se sumarían 10 más 5, 15. Y el signo sería el que acompaña al mayor número, en este caso sería el número 10, que es negativo. Se podría también hacer en la línea gráfica, partiendo desde el 0. En este caso, como son negativos, irían para la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3, 4, 5, 6, 7, 8, y así hasta el número 10. Llegando hasta el negativo 15. El menos 10 se encuentra aquí. En este caso, como es menos 5, sería 5 unidades para la izquierda, llegando hasta el menos 15. Y ese vendría a ser la solución. Ahora, el siguiente caso es cuando los dos números tienen signo contrario. En este caso, el 15 es positivo y el 5 es negativo. ¿Qué nos dicen? Si los números tienen diferentes signos, se restan y se colocará el signo que acompaña al mayor número. Entonces, el 15 es positivo y el 5 es negativo. Tienen signos contrarios, entonces se restarían 15 menos 5, 10. Y se coloca el signo que acompaña el mayor número. En este caso el mayor número es 15, colocamos su signo, que es positivo. Lo podríamos hacer en la línea gráfica, partiendo desde 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El más 15 se encuentra aquí, que vendría a ser para el lado derecho. Pero ahí nos indica menos 5. Esto que quiere decir que vamos a trasladarlo 5 unidades, pero para la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Que vendría a ser el número 10. Ahora, para el siguiente caso. 5 menos 15. El 5 es positivo, ya que el más está de manera implícita en el número. Se sobreentiende que es positivo. Más. Y el 15 es negativo. Entonces, como son signos opuestos, se restarían. 15 menos 5, 10. Y se coloca el signo que acompaña el mayor número. Entre el 5 y el 15 es mayor. Colocamos su signo. En este caso es negativo. Lo podríamos hacer en la línea gráfica. Menos 1, menos 2, menos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el 15. Ok, entonces aquí tendríamos el número 1 positivo, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. ¿Qué nos dicen? 5 positivo. Para la derecha comenzamos desde el 0. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estamos. Ahora, menos 15, que es
para la izquierda, porque es negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Llegando al número menos 10. Y ese vendría a ser la solución de las dos formas. Muchísimas gracias.